Todo quería comentar la importancia que tiene que el MEAM esté abierto y que el MEAM esté vivo. Son épocas difíciles. El año pasado estuvimos 6 meses cerrados, pero en septiembre, en cuanto nos dejaron, volvimos a abrir la puerta y desde entonces estamos ahí. No todos pueden decir lo mismo y entre los privados, bien pocos pueden decir lo mismo. Creo que nuestra labor es importante y es importante mantener no solo las puertas abiertas, sino el mismo ritmo, la misma cantidad de actividades y de previsiones que hemos tenido siempre. En todos estos meses ya de pandemia hemos mantenido todos nuestros conciertos, casi 150 por año. En este momento, aparte de las grandes salas de Barcelona, a nivel de pequeñas salas somos casi punteros en cantidad de actividad de conciertos de blues, de clásico, de ópera, etc. Mantenemos los talleres de pintura, de escultura, mantenemos nuestras actividades y mantenemos sobre todo lo que es más importante en el MEAM, que son las exposiciones temporales. Las exposiciones que hacemos para atraer nuevos públicos y para mostrar nuevas obras. Empezamos con la de Eros, que patrocinó Golucho como comisario. Seguimos con la de Lohengrin. Celebramos ahora esta de mujeres, de la que estamos muy orgullosos por la calidad conseguida. Haremos la de un gran pintor italiano que es Roberto Ferri, que haremos una gran muestra de toda su obra en junio, junto con la inauguración del Morportret y junto con la celebración de los 10 años del MEAM. Y luego en septiembre-octubre tendremos la gran fiesta de artistas configurativas con la obra en el Center, etc. Creo que podemos sentirnos mínimamente orgullosos de haber mantenido este ritmo en una época en que todo es muy difícil, en que tenemos pocas entradas, en que tenemos muy pocos ingresos y en el que cada mes nos cuesta mucho dinero mantener todas las puertas abiertas. Como decía, lo más importante son las exposiciones temporales. Esta de mujeres que estamos presentando ahora, como ha dicho muy bien Iris, supone un gran esfuerzo. Creo que hemos conseguido un nivel de calidad importante. Creo que nos podemos sentir orgullosos de la muestra. Que haya 80 mujeres de todo el mundo, mayoritariamente de fuera de España. Pensemos que prácticamente hay 8 o 9 artistas españolas de las 80 que hay. Mucha representación de Estados Unidos, de Australia, de países sudamericanos, etcétera, etcétera. Lo cual demuestra realmente el empuje que tiene la figuración y el empuje que está teniendo las mujeres en el mundo de la figuración. En 10-15 años se ha notado una evolución tremenda de cantidad de mujeres que están trabajando y trabajando bien, porque no se trata solo de ser mujer, se trata de que la obra que se haga sea correcta y sea buena, que tenga valor. Y en ese sentido es que estamos orgullosos de esta exposición. Esto que hablaba de ser mujer y de tener valor viene al caso del gran conflicto que estamos discutiendo en la sociedad, de que la mujer, por ser mujer, tenga derecho a estar en el mismo lugar que hombre. Lo cual creo que hoy en día ya no lo discute nadie, lo acepta todo el mundo. El gran problema es conseguir realmente, no que sean los hombres o sean las mujeres, sino que sean los mejores, sea hombre o sea mujer. Esta exposición lo que demuestra es que es verdad que hay mujeres que ya son las mejores, que no hace falta discutir el tema. No pretende ser una exposición reivindicativa de la mujer, pretende ser una exposición que celebra el triunfo de la mujer en la sociedad, que ya se ha producido, que no es una utopía y que no es una lucha que estamos buscando, sino que para mí es una realidad que ya existe. Y esta exposición es una buena muestra de ello. El hecho de ser exposición solo de mujeres también hace que, por ejemplo, hay un par de artistas que no han querido participar, argumentando que se las llamaba por ser mujeres, no por ser artistas. Y considero que es un criterio equivocado. Se las llamaba por ser buenas artistas,
y si no hubieran sido buenas artistas no se las habría llamado. Por tanto, creo que es un exceso de celo, dijéramos, con el que no estoy de acuerdo. Creo que hemos de tener... La sociedad moderna tiene demasiados conflictos, demasiados enfrentamientos, demasiadas imposiciones, demasiadas exigencias y demasiados puntos de vista personales, y necesita más complicidades y necesita más simpatías de unos con otros. Y sobre esa base es mucho más fácil construir la vida y el futuro que no sobre tanto enfrentamiento. El MEAP no quiere saber nada de enfrentamiento, nosotros no queremos saber nada de rencillas, de echarnos en cada cosa. Creo que es el momento de trabajar todos juntos. A mí me es igual que sea un hombre, que sea mujer, que sea un europeo, que sea un americano o un africano. Si es un buen artista, tiene cabida. Y no hay otro, para mí no hay otro criterio válido. En este sentido quiero un poco contar la anécdota que hemos tenido José Enrique y yo, tanto por parte del Mod Portet como por parte de figurativas, de asociaciones feministas que han contactado con nosotros, protestando que los jurados son mayoritariamente de hombres y no de mujeres, y, sobre todo, que los resultados, las obras elegidas eran casi todas de hombres y pocas de mujeres, y que tenía que haber un reparto paritario, es decir, la misma cantidad de hombres que mujeres, como una exigencia que la sociedad contemporánea nos impone, no como una opinión. O sea, que teníamos la obligación de que hubiese paridad. La discusión sobre los miembros del jurado puede ser discutible, pero puede ser válida. La exigencia de que el resultado de un concurso tenga que haber entre las obras elegidas tanto mujeres como hombres, me parece terrible, porque quiere decir que no valoramos la calidad, valoramos el género. Entonces, ¿para qué sirve un concurso? Para eso podemos echarlo a pito entre hombres y mujeres y listo. No es más. Entonces, considero que la exigencia de la calidad, la sociedad moderna la está olvidando. Y si algo tiene interés en la vida es valorar la calidad, valorar el esfuerzo y honrar a los mejores, sean quienes sean. A esta persona, o a este colectivo feminista que nos envió esta carta, le he contestado explicándole que hace 2 semanas hicimos el MOT, se reunió un jurado compuesto efectivamente por 4 hombres y una mujer, y la mujer no era feminista, o sea que los 5 miembros del jurado no estaban vinculados a la causa feminista, y le expliqué que el resultado de la elección de dicho jurado, que no sentía la causa feminista, fue que el premio de dibujo se lo llevó una mujer, Anne-Christine Roda, francesa, que el premio de dibujo se lo llevó una mujer, panameña, que las menciones de honor de pintura fueron 3 para hombres y 3 para mujeres, y que las menciones de honor de dibujo fueron 2 para hombres y 2 para mujeres. Es decir, quiero decir que el resultado fue paritario e incluso a favor de las mujeres. Pero lo bueno es que el jurado no buscó eso, no sabía quién era hombre y quién era mujer. Lo bueno es que se produjo por la calidad de la obra presentada, no por el hecho de ser mujer. Yo, como si fuese mujer, me sentiría humillada si me elegían por ser mujer, aunque mi obra no fuera buena. Le envié la carta a este colectivo explicándole que se había producido la paridad por la calidad y que me dijeran si no era mejor eso que no la imposición de género. Por supuesto, no espero respuesta porque es obvia. Bueno, después de estas consideraciones no quiero más que animaros a ver la exposición. Estamos muy contentos de la calidad que hemos presentado. Lamentamos que por culpa del COVID, de las 80 artistas, solo pueda haber 9 o 10 ahora con nosotros.